Hola a todos y bienvenidos a Osana en Excelsis. Estoy aquí para invitarlos. Esta noche vamos a hacer un directo donde vamos a hablar de un tema que se llama el misterio de los 144.000. Es un tema muy interesante, nos habla de profecía bíblica y vamos a ver específicamente a qué se refiere ese pasaje del libro del Apocalipsis 14. Vamos a entender cómo interpretar profecía, vamos a ir al libro de Isaías, vamos a ver unas palabras de Jesús que son bastante difíciles de interpretar y obviamente todo esto lo vamos a hacer a la luz del judaísmo original. Vamos a descubrir muchas cosas que son muy interesantes y que de otra forma son muy difíciles de penetrar. Entonces, los invito a esta noche a mi canal y quiero dejarlos con una entrevista que me hicieron recientemente y les voy a dejar el link de la entrevista aquí en estas notas. Es una entrevista sobre el tema de la paternidad, del cual tengo bastante experiencia porque tengo 6 hijos y los estoy criando. Entonces es una entrevista muy interesante donde vamos un poquito a cuál debería ser el enfoque católico en la crianza de los hijos, el tema de la gracia, el tema de cómo criar hijos para que sean católicos. Entonces creo que puede ser muy interesante. De nuevo, les dejo el link, les voy a poner un extracto de la entrevista, pero les voy a dejar el link aquí para que puedan conectarse y puedan ver la entrevista en su totalidad y definitivamente, y por supuesto los espero esta noche para que podamos profundizar en este tema tan interesante. Muchas gracias. Como Sofía. Oye, y en esa conversión que tuvo tu esposa y después tú la seguiste, voy a hacer este breve paréntesis para profundizar un poquito en esa parte, pero veo que tu carisma es más en el sentido eh, filosófico, teológico y como bien dices, ¿no? De la nueva a través del conocimiento. ¿Qué fue lo que te impactó, lo que te llevó a considerar, además del hecho de que tu esposa se había convertido al catolicismo, algo que ya personalmente dices, bueno, vamos a dar el beneficio de la duda a esta espiritualidad que ella está viviendo? Yo creo que en la providencia trabaja de formas misteriosas. Cuando yo empecé a sentir que en la nueva era no estaba la verdad, sino que era un sitio donde había gran confusión, empecé a pensar que quería seguir y quería encontrar esa verdad. Lo último que hubiera pensado es que esa verdad estaba en la Iglesia Católica. Entonces empecé a buscar y una persona en el trabajo me habló del protestantismo, no me habló del protestantismo, me invitó a un grupo de estudio bíblico en el trabajo. Uh-huh. Y es allí donde conocí el calvinismo por primera vez, el protestantismo, que nunca lo había experimentado viviendo. Yo soy de Colombia, entonces nunca había experimentado el protestantismo como se experimenta y se vive aquí en Estados Unidos. Entonces me empezó a hablar de la Biblia, me empezó a hablar de la doctrina protestante y yo no me llamó mucho la atención, pero él me empezó a cuestionar algunas cosas de la fe católica, porque le conté que mi esposa se estaba volviendo católica. Entonces me cuestionó algunas cosas, por ejemplo, entre ellas la creencia en la Virgen María, que a pesar de cualquier cosa siempre había sido para mí, siempre le había rezado a la Virgen María. De hecho, en la nueva era se le reza a la Virgen María. Entonces, esa parte de no poder defender a María me impactó mucho y sentí que yo debía tener una fe que pudiera defender. Debería tener una fe que cuando me preguntaran debería tener los argumentos. Y está lloviendo fuerte por acá. Ah, sí, Entonces eso me empezó a motivar y empecé a sentir internamente que debía tener una fe que fuera consistente, que fuera sólida. Y empecé a profundizar en la fe católica. Y empecé a darme cuenta de que nuestra fe es supremamente consistente, supremamente sólida, lógica, y ese tipo de cosas nunca lo pude encontrar ni en el protestantismo ni en la nueva era. Solamente se encuentra, en mi opinión muy personal, se encuentra en la fe católica. Entonces eso definitivamente me marcó. Y como bien tú dices, el tema de mi esposa fue una influencia. Al final del día, no me convertí por ella, me convertí porque la fe me convenció. amén. Sí, imagino que de alguna manera ella fue un testimonio y de cómo platicaba sus procesos, pero como bien decía el Papa Benedicto, ¿no? Que la fe no se impone por la fuerza.
Pues en ese sentido te la presentó, te la fue presentando, pero a través de su testimonio de vida y eso fue lo que, de alguna manera, como dices, de manera providencialmente, el Señor te fue llamando y decir, bueno, considéralo, dale el beneficio de la duda. Y al final del día sabemos que la conversión es un efecto de la gracia de Dios, o sea, no es algo que yo haya hecho, no es algo que yo haya merecido, es un regalo de Dios y me siento muy agradecido por eso, porque si no fuera por su gracia yo no creería, pues. Amén, amén. Bueno, y retomando ya un poquito más el tema de padres de familia, me dio mucho gusto el leer tu correo cuando decías, no, sabes que pues más o menos tardecito porque tengo 6 hijos y a la hora de dormirlos se complica, ¿no? Y en esas experiencias muchas veces como padres de familia vamos aprendiendo de nuestros hijos lecciones de vida muy profundas cuando incluso ellos están muy pequeños, ¿no? Ya sea a través de una corrección que hicimos y nos dimos cuenta que no era la adecuada en su momento o que nuestras emociones se alteran de alguna manera y nos dicen, bueno, no era así la forma o la forma en la que ellos ven el mundo y nos dicen un comentario y pum, despierta nuestro interés por alguna cosa o alguna parte espiritual profunda, ¿no? No sé si tengas algunas o un par de anécdotas que puedas compartirnos en esa línea, ya sea que a través de tus hijos, perdón, reflexionaste algo para el trato hacia con ellos o para el trato hacia con Dios o la relación hacia con Dios a través de ellos. Ellos me han ayudado mucho en el sentido de que especialmente los mayores son más difíciles que los más pequeños y entonces está el tema de la rebelión, está el tema de la desobediencia, pero ahí uno ve el reflejo de la relación entre Dios y uno porque nosotros hemos sido y estado en rebelión, hemos estado en desobediencia y yo particularmente con ellos pierdo el control y muchísimas de mis confesiones ante el sacerdote de turno tienen que ver con la falta de control emocional con respecto a mis hijos, pues. Entonces, pero al mismo tiempo el entender que ese es un reflejo de la relación entre nosotros y Dios, de que cuántas veces lo hemos ofendido, cuántas veces lo hemos rechazado, cuántas veces hemos sido desobedientes y rebeldes. Pero a diferencia de nosotros, Él siempre es un Padre amoroso, Él siempre tiene la puerta abierta y algo que a mí me ha costado mucho, quizás o al menos cuando hice la transición de la nueva era hacia el catolicismo, es entender que realmente Dios nos perdona incondicionalmente. Y digo que es difícil porque en la nueva era una de las creencias es la reencarnación. Entonces en la reencarnación tú, de acuerdo a lo que tú has hecho, a lo que tú has pensado, a lo que tú has dicho, eso forma la próxima vida que tú vas a tener. Entonces supuestamente y según ellos las cosas que te pasan son un reflejo de lo que fue tu pasado, de lo que fueron encarnaciones pasadas. Entonces pasar de allí a sentarse con un sacerdote, contarle los pecados y saber que uno ha sido absuelto de todos sus pecados, al menos a mí me costó porque pensaba que necesitaba condiciones para que Dios me perdonara. Entonces, yo creo que eso con los hijos definitivamente se refleja porque es un reflejo de esa bondad de Dios como Padre, ¿no? De que Dios nos, a pesar de lo que hagamos como el hijo pródigo en el Evangelio de Lucas, a pesar de que estemos muertos, y él utiliza la palabra muerto en el Evangelio de Lucas para decir el hijo que se ha ido, a pesar de que muchas veces estamos como muertos ante Dios, Él siempre nos espera y hace una fiesta cuando volvemos. Entonces, eso para mí es quizás lo más relevante y de nuevo, a pesar de que mis hijos, o por ellos, es que termino yendo a confesión muchas veces, al mismo tiempo es un ejemplo todos los días de lo que es el amor de Dios y la misericordia para nosotros. Amén, amén. ¿Alguna vez les has pedido perdón a tus hijos por algo? Creo que un par de veces. Y ellos me lo recuerdan a menudo. Sí, creo que un par de veces que perdí ya el control y de pronto grité o de pronto... ellos nunca se han guardado, o sea, nunca creería yo que no hay ningún trauma
pero sí me han visto un par de veces un poco fuera de control o más molesto que de costumbre. Sí, Entonces, sí, pero es un equilibrio, porque también uno tiene como papá, al mismo tiempo, como nos dice la Biblia, hay que mostrar esa disciplina. Ese es el rol nuestro, es un rol de educarlos, de formarlos, y muchas veces no podemos pensar que solamente es darles amor y dejarlos hacer lo que quieran, sino que muchas veces es imponer la disciplina, y imponiendo esa disciplina, pues la disciplina nunca es bienvenida, y hay veces toca ponerse un poco fuerte, un poco duro. Entonces creo que para nosotros, o al menos para mí como católico, encontrar el equilibrio perfecto entre esas dos cosas siempre es el tema más difícil de la paternidad, el cómo saber cuándo, cómo equilibrar el poder con el amor, cuándo es que tengo que usar más el poder, cuándo puedo usar el amor, o cuándo el poder se convierte en amor y el amor en poder. Esas dos, ese es como el reto, y yo creo que no hay una fórmula mecánica, más es la guía del Espíritu Santo. Yo creo que allí, y para todos los católicos, una de las cosas que yo a veces siento es que amamos al Padre, pensamos en el Hijo, pero nos olvidamos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos tiene que dar esa orientación, y podemos pedirle continuamente que nos apoye y nos guíe para ser buenos padres.